Bien, para este apartado, la IA en la educación entre el reto y la oportunidad, bueno, tuve en cuenta varios aspectos, no solamente qué quería hacer, sino cómo lo quería presentar. Y me apoyé en varias herramientas a partir de las preguntas o de los contextos que se nos pide tener en cuenta. eh, pues presentar un material diferente. Bueno, con base en el contenido explorado, crea una infografía o póster académico donde se sinteticen los aspectos claves de la IA en el contexto educativo. Realmente creo que la infografía, aunque sí la quería presentar, puedo presentar algo distinto a la infografía. Quería que fuera, digamos, más personal y que la infografía no hablara por mí, sino que pudiera utilizar otros medios para elaborar este proyecto. Eh, Porque considero que se podía ampliar un poco mejor o digamos hacerlo un poco más interactivo, no solamente para el que lo está viendo, que pudiera revisar digamos el cómo se hizo, sino para mí en el cómo hacerlo. Entonces, síntesis de los aspectos claves de la IA en el contexto educativo. Bueno, en ese aspecto realmente me pareció muy interesante porque ha sido un escenario avasallante. La IA ha arrasado y ha llegado en todos los ámbitos digamos, a intervenir de alguna manera, todavía no a dominar, pero se supone que en algún momento se espera que sí, pero realmente se ha intervenido en todos los aspectos sociales y culturales, sobre todo en la producción, en la producción de conocimiento, en la creación, en los aspectos creativos, y eso genera, digamos, varios juicios sobre la originalidad o dónde está entonces la participación humana, la dirección creativa en esos procesos. Identifique al menos tres riesgos y tres oportunidades del uso de la IA en la docencia universitaria. Tal vez uno de los más cuestionados, sobre todo en artes, es la originalidad de una obra o la originalidad de un texto creado a partir de la inteligencia artificial, pero que resuelve una necesidad del que busca ese apoyo en la IA y que en algún momento delega toda esa responsabilidad a las IA y no tiene ninguna autoría entonces el creativo en ese aspecto. Simplemente le genera una idea, una duda, un problema y espera que la resuelva y simplemente se apropia de ella como autor, pero realmente nunca generó un conocimiento propio, ni para él ni para los demás, que es lo más complicado, teniendo en cuenta que la IA digamos, toma la información de lo que encuentra en la red y muchas veces esa información está sesgada, es decir, no hay un filtro para ella y va a asumir que muchas de las cosas que encuentra es la verdad o es la respuesta que se está buscando. Y si el lector o el creador de esa información, que busca esa información, da respuesta a sus dudas, no filtra, no hace, digamos, una curaduría al texto, una revisión profunda de lo que está diciendo, está contaminando realmente el entorno con una información que no sea, digamos, auditado, por decirlo de esa manera, antes de salir a comercializarse o darse a conocer. Creo que están algunas de las dudas que yo le planteé, por ejemplo, a ChatGPT con respecto a este planteamiento y él me generó cierto contenido que a propósito va a ser más relevante porque inclusive amplió mucho de lo que yo le había planteado y que expliqué hace un momento. La personalización del aprendizaje que permite adaptar contenidos y ritmos de aprendizaje. La automatización perdón, de tareas administrativas, que eso es esencial. Realmente para mí ha sido una gran ayuda esta automatización que le colabora mucho a uno, es un gran asistente. Uno le puede resolver cronogramas, horarios, le puede ordenar texto, le puede resumir material. Es muy interesante porque simplifica muchas de las tareas que nosotros actualmente realizamos. Entonces esto me pareció genial y que es de hecho en lo que más se apoya, por ejemplo, un docente en resolver tareas administrativas a través de la IA. Acceso a análisis a grandes volúmenes de información, sí. Posibilitar con grandes bases de datos visuales y textuales o sonoros, es la posibilidad de poder apoyarse, y ahorita se los voy a mostrar,
en diferentes herramientas, esto mismo pero en otro contexto, no necesariamente en una infografía, apoyarme, digamos, en otras herramientas para poder presentar este mismo contenido de otra manera, ni siquiera con mi voz, ni siquiera con mi imagen, sino poder transferir este contenido tal vez a un lenguaje, a una voz tal vez más plana, más amigable tal vez, o a imágenes que apoyen el discurso sin necesidad de demorarse mucho en la edición de este material. El acceso a análisis de grandes volúmenes, la generación de contenidos, eso lo acabé de decir, la interacción multimodal, al favorecer aprendizajes más interactivos que pueden integrar voz, imagen y texto, eso también aplica aquí. La otra parte es identifique al menos 3 riesgos y 3 oportunidades. Esta parte también me gustó, también la incluí aquí. Pues encontraba varios riesgos que ya los comenté incluso al comienzo y las oportunidades que también las voy a expandir acá si de pronto no las mencioné. Entonces, la erosión de la autoría, bueno, eso ya lo mencioné, es decir, la capacidad de ser original y depender mucho de la IA para crear una solución rápida, sin permitirle a la persona equivocarse, darse la oportunidad de aprender a equivocarse, eso me parece fundamental. Y también dónde termina, digamos, su aporte en esa creación y dónde empieza la de la IA, o sea, dónde está ese trabajo entre los dos. Pero también dónde se separan esos dos. ¿Sí? ¿Dónde está la autoría de la IA y dónde está la autoría del director creativo? La otra es la dependencia de la tecnología, hablando de los riesgos, esa excesiva confianza que lo mencionado antes, pero también aquí menciona algo que dice la IA que me parece fundamental, que es precisamente esa pasividad con el conocimiento. Es decir, se depende tanto de lo que nos genera la IA que nos volvemos incapaces nosotros mismos de investigar y de poner a trabajar la mente, nuestra mente, para crear precisamente ese nuevo conocimiento. Esas dudas que genera esa producción, parece que se eliminan, se le reserva la verdad absoluta a la IA y no se cuestiona, que eso es algo que debería suceder todo el tiempo. Inclusive cuando yo he generado, digamos, algunos productos de texto o de consulta con la IA, me doy cuenta que tiene errores y la misma IA, cuando usted abre ChatGPT o cualquier otra, la IA puede contener errores. O sea, al comienzo lo aclara y lo advierte y hay que revisarlo, no hay que confiarse. Esto me gusta porque me da varias opciones para poder hablar sobre ello. La reproducción de sesgos y exclusiones. Este también me parece interesante y lo veía en alguna noticia, que simplemente reproducimos una respuesta de la IA sin tener en cuenta los contextos que pueden tener con respecto a problemas o a conflictos religiosos, éticos, racistas. O sea, hay una información que hay que revisar siempre antes de publicar porque puede contener un problema muy grande y nosotros simplemente lo estamos compartiendo sin tener esa ética para revisar el material. Con respecto a las oportunidades, le mencionaba alguna a la IA y me generaba más respuestas de las que quería. Y es interesante precisamente eso como un asistente. Uno necesita ese asistente para que ayude a llenar estos vacíos. Por ejemplo, la exploración de nuevas formas de creación de aprendizaje. La lucha con la IA ahorita, digamos desde la parte creativa, que el temor es que nos está robando el trabajo de los diseñadores, de los publicistas, de los artistas, en la creación de productos de imagen, tiene que ver precisamente con el permitir experimentar, hablando de oportunidades, que creo que es una forma de integrar y poder experimentar con agilidad y con mucha rapidez diferentes opciones que se tienen de una idea propia. El escogerlas, el utilizarlas, el en qué medida utilizarlas, como lo decía anteriormente, depende de uno mismo. O sea, yo las utilizo como una posible visión de un trabajo a mediano o largo plazo que requiere un proceso creativo. Y yo decido llegar hasta allá y hasta qué punto decido apropiarme de esa idea. Nosotros lo hacemos todo el tiempo, es que ese es el problema. Nosotros lo hacemos cuando revisamos otros artistas, cuando revisamos otras teorías estéticas, cuando estudiamos, digamos, los pros, los contra, cuando revisamos materiales, cuando revisamos soportes. Tenemos un montón de variables y lo que hacemos o deberíamos, digamos, tener en cuenta con respecto a la CIA es precisamente ese ejercicio de
reducir el tiempo de experimentación, simplificar eso y llegar rápidamente a lo que buscamos. La IA puede facilitar acceso a materiales, ya lo dije, y listo. Bueno, de esto lo resuelvo en dos formas. Lo primero es precisamente con un material que surge. Aproveché mis ideas, aproveché esta propuesta y me fui a Flickr, que es una herramienta muy interesante, a la que usted le da este mismo texto y simplemente lo convierte en un material audiovisual muy interesante. De eso les quiero mostrar el siguiente video que se creó a partir de eso para resumir, digamos, este material. Listos para transformar la educación con la inteligencia artificial. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento. La IA personaliza el aprendizaje, adaptándose a cada estudiante. Además, automatiza tareas, liberando tiempo valioso para los educadores. Accedan a vastas bases de datos para investigación innovadora. Generen contenido creativo y exploren nuevas dinámicas artísticas. La IA enriquece la experiencia educativa con interacción multimodal. Transformen su enfoque pedagógico. La inteligencia artificial IA en el ámbito educativo representa una transformación profunda en la manera en que se concibe, organiza y experimenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su aplicación va más allá del uso de herramientas digitales, pues implica una reconfiguración del rol del docente, del estudiante y del conocimiento mismo. Ahora bien, el segundo contenido viene desde acá, que tiene que ver con los sesgos. Riesgos y oportunidades del uso de la IA en la docencia universitaria. El uso de la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria ofrece un amplio campo de posibilidades, pero también exige una lectura crítica de los riesgos asociados, especialmente en áreas como las artes plásticas, donde la creación, la originalidad y la experiencia humana son fundamentales. Erosión de la autoría y originalidad artística. El uso de generadores de imágenes, textos o música basados en IA plantea preguntas complejas sobre la autoría. Dependencia tecnológica y pérdida de pensamiento crítico. La excesiva confianza en herramientas automatizadas puede generar una relación pasiva con el conocimiento. Reproducción de sesgos y exclusiones. La IA aprende de grandes volúmenes de datos que suelen contener sesgos culturales, de género, raciales o estéticos. Oportunidades, exploración de nuevas formas de creación y aprendizaje. La IA puede ser utilizada como una extensión de las prácticas artísticas, permitiendo experimentar con medios híbridos. Accesibilidad e inclusión. La IA puede facilitar el acceso a materiales, recursos y apoyos personalizados para estudiantes con diferentes capacidades. Refuerzo de la investigación artística y teórica. Las herramientas de IA pueden ayudar en la organización, análisis y visualización de grandes volúmenes de datos visuales o textuales. Con los 3 riesgos y 3 oportunidades que ya lo mencioné, y además una postura personal fundamental frente a la implementación de la IA. Y aquí yo ya incluí dentro de mi conversación el último punto. Dentro de mi conversación ya incluí cómo añado una proyección práctica. Yo ya lo comenté aquí. Entonces sería eso. Ese es todo mi trabajo. Muchas gracias.